Bueno, y fíjense que acá dan algunos ejemplos de sitios y paisajes adecuados para hacer restauración de bosque. Y, por ejemplo, costas y cercanías de río, la razón para restaurar ahí es para proteger de erosión las costas y las cercanías de río, para mejorar la calidad de agua y para crear hábitat en las especies riparias, ¿sí? Entonces ahí yo estoy dando un objetivo de trabajo para una práctica determinada en un lugar determinado. En sitios con grandes pendientes o muy erosionables, donde prácticamente las pendientes de las sierras, ¿se acuerdan que Alberto Daguero hablaba allá en Cabana y decían no se puede construir en un más o desmontar con un más de 30% de pendiente, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿cuál sería digamos, la razón para la cual restablecer con bosques o con trabajos de paisaje? Es para estabilizar la superficie del suelo y prevenir erosiones o deslizamientos. En áreas pantanosas o salinas se trabaja para restablecer ciclos hidrológicos, bajar el nivel de aguas subterráneas, para reducir la salinidad de los suelos y de los ríos. Puede requerir también la introducción de especies tolerantes, primero caso los eucaliptos y después ir introduciendo otras. ¿No? Trabajar, por ejemplo, con chañares en otro momento. Supongamos que tuviéramos que trabajar en el casco de un campo en zonas inundables o en ambientes urbanos en la zona digamos, de la Ruta 4, bueno, sur de Córdoba y demás, donde tenemos estos problemas de áreas pantanosas y salinas. Incluso el INTA está trabajando con especies forestales tolerantes a la salinidad. Entonces, tranquilamente pues, se puede trabajar con todo lo que es la protección de un casco rural, con cortinas forestales y que tengan que ver con también este tipo de vía para sacar estas zonas de una degradación importante. Explotación de mineras abandonadas, ¿no? Entonces sí, esto que vieron ustedes en Medellín cuando fueron, para estabilizar sitios y evitar que se conviertan en fuentes de sedimentación, acidificación y polución de metales pesados, que eso pasa después que se termina con las mineras, ¿sí? Entonces hay que tratar de hacer fitorremediación antes que eso ocurra. Sitios degradados dentro o alrededor de áreas protegidas, o sea, cuando tenemos reservas, como el caso de Cabana, se puede trabajar de esta forma para restablecer los hábitats de especies protegidas. Supongamos que hubiera pérdidas por erosión o pérdidas por fuego, caso lo que se hace en las sierras, en los gigantes, ¿no? Para erradicar especies exóticas invasoras de esos hábitats o para reducir el efecto borde de estos ambientes, ¿no? Cuando uno habla de zonas de amortiguamiento de reserva, que en general las zonas de amortiguamiento ya en las reservas suelen ser, y hablamos, ¿se acuerdan de reservas urbanas? Suele ser el periurbano de una ciudad. Entonces ahí tenemos una zona intermedia donde se puede trabajar. Hábitat de especies particulares es para incrementar la existencia de hábitat y recursos para especies vulnerables o amenazadas, para permitir un incremento de la población y para crear hábitats en zonas de más fácil acceso, ¿no? Para justamente ese ejemplo que yo les contaba de Tandil, se crean hábitats para avifauna o de pronto alguna especie que esté en extinción, poder, digamos, de alguna manera proteger el sitio para que eso se dé. Y bueno, islas oceánicas alejadas se hacen para promover las poblaciones de especies en peligro sin predadores nativos introducidos, porque están como totalmente aislados, y corredores entre áreas protegidas y fragmentos de bosques para proveer conectividad entre los bosques, ¿no? Esto de las islas que están separadas, armar una red, ¿no? Para proveer oportunidades para el movimiento de especies e intercambio genético. Después para áreas buffer dentro y alrededor de las plantaciones, pueden ser plantaciones forestales, así como hablamos recién de las reservas, para crear conectividad entre las áreas de vegetación natural y para combatir incendios y dar protección hídrica. Se trabaja con cierto tipo de especies para prevenir incendios que suelen ser las de madera dura, ¿no? Que son las que de alguna manera funcionan parando el fuego. Después, para bosques desmontados en exceso, para bosques rebrotados, ¿cómo se puede trabajar? Bueno, se trabaja acelerando el restablecimiento de la biodiversidad y la productiva de esos lugares, o sea que estamos hablando de un fachinal, por ejemplo. Y en otras áreas degradadas, por ejemplo, campos agrícolas, suelos abandonados, suelos que no sean fértiles, se trabaja para incrementar la heterogeneidad del paisaje y su sustentabilidad. En algunos casos o en sitios puede requerir especies adaptadas, por ejemplo, especies fijadoras de nitrógeno, cuando hablamos con Marcos de las gledicias, las robiñas,
para mejorar el suelo o para introducir especies nativas después, ¿no? Entonces, en muchos paisajes rurales deforestados se procura favorecer la producción de bienes, como leña o plantas medicinales y servicios ecológicos. En esos casos, la rehabilitación de pequeñas granjas con plantaciones de árboles o la protección de áreas con regeneración natural de bosques cercanos a viviendas y poblados es una buena opción. Estamos hablando del periurbano en este caso. Entonces, ¿qué tipo de especies de plantas potenciales se pueden usar para estas tareas de rehabilitación o de restauración? Bueno, si usamos nativas va a ser para mejorar la biodiversidad como primera función. Podemos usar especies que atraen a las aves frugívoras, pero ¿eso para qué? Para poder mejorar la dispersión de semillas. Entonces, por ejemplo, incluso yo puedo trabajar en sitios proveyendo de agua para que si las aves van a tomar agua y se alimentan de los frutos de las especies que hay ahí, van a diseminar esas semillas hacia otros lugares. Podemos usar especies que formen relaciones mutualistas con distintos animales para promover las poblaciones silvestres. Y fíjense que con estos ejemplos, ustedes piensen en las zonas rurales, perirurales, en las banquinas, en el periurbano también. Bueno, especies con baja dispersión, por ejemplo, con frutas grandes, las podemos trabajar, digamos, las podemos introducir para facilitar su colonización, porque de pronto las especies que tienen frutas grandes o que no se mueven mucho, solamente crecen desde el lugar donde están, así como bosques más quietos. Podemos trabajar con especies escasas o en peligro de extinción para incrementar las poblaciones, con especies de crecimiento rápido para ocupar los sitios y excluir malezas, con especies tolerantes a suelos empobrecidos para mejorar la fertilidad del suelo, con plantas que atraen beneficios económicos o sociales, o con árboles, estas primeras es para paisajes proclives a los incendios, para crear bosques nuevos o zonas periféricas o para proteger los bosques restaurados. O sea, acá podemos trabajar con este tipo de plantas. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora que vamos a empezar a ver vegetación, vamos a ver árboles, arbustos, herbáceas, no solamente estamos pensando en una, digamos, en una cuestión estética o funcional, sino también estamos hablando de una cuestión de restauración, ¿no? Y entonces la metodología para hacer esos procesos puede requerir un avance paso a paso usando en la primera etapa a veces especies exóticas que toleren que se modifiquen los sitios y en una segunda etapa facilitar la recolonización con especies nativas. Por ejemplo, la fertilidad puede ser mejorada usando especies exóticas de vida corta que fijen nitrógeno, lo que permite luego la introducción de nativas. ¿Qué especie a ustedes se les ocurre de vida corta que incorpore nitrógeno? Se podría trabajar en un sitio muy degradado. Tréboles. Claro. Entonces empezás trabajando con tréboles, aunque no sean nativos, y después, cuando vas mejorando esa situación, vas incorporando otras especies. Eso es parte de un plan de manejo, ¿no? Un nivel freático salino se puede reducir usando especies exóticas tolerantes a la salinidad, que pueden transpirar grandes cantidades de agua salada, caso de los eucaliptus. Una vez que las condiciones adversas del sitio han sido aminoradas, se puede replantar especies nativas. Estos enfoques son complejos y requieren invariablemente de mayores recursos físicos y financieros, además de un entendimiento detallado y del proceso que estamos involucrados. Que si uno comienza un proceso así, quede un plan de trabajo, porque si después yo me voy y quedan los eucaliptos, que yo había pensado que los iba a usar a lo mejor 15, 20 años, los iba a transformar después en madera, y iba después a hacer un cambio de uso de suelo, tal vez, digamos, recomponiendo cortinas con nativas, bueno, ya nadie más se va a acordar de que el plan era ese, o sea que el plan tiene que estar. Bueno, es muy difícil lograr una rehabilitación que procura mejorar la biodiversidad mientras se generan bienes. Generalmente es preciso realizar un compromiso entre los dos objetivos, o sea, un equilibrio que va a depender de las circunstancias ecológicas y socioeconómicas de la zona. Es decir, ¿hago un barrio o no hago un barrio? ¿Hago una gran plaza, un espacio verde, un pulmón para cuando termine con una cantera? ¿O trabajo con barrios, a lo mejor viviendas populares con una buena calidad de espacio público para que la gente pueda vivir mejor? Una ventaja de la rehabilitación sobre la restauración es que ofrecen una ventaja financiera porque se pueden, digamos, trabajar con áreas más extensas porque uno puede ganar algo de dinero en ese proceso. Bueno,
Y las intervenciones a nivel de sitio que procuran restaurar la diversidad, una es la restauración pasiva, esto que hablaba hace un ratito, de trabajar directamente sin intervenir el sitio, o sea, cerrar, clausurar. Simplemente protegiendo el sitio para que no se produzcan más perturbaciones y permitiendo que el proceso de colonización natural y sucesión restaure la biodiversidad y el ecosistema y la estructura. Para esto hay que hacer seguimientos, ¿no? Este enfoque se presta especialmente para situaciones donde la degradación no es extensa, para lugares chicos, caso Cabana, quedan partes residuales de bosques que están presentes, que se pueden trabajar con algunos rebrotes avanzados, que es lo que vamos a ver cuando vayamos a la reserva con Marcos, ¿no? Y alguna recuperación que haya tenido lugar en esos procesos. Por otro lado, los sitios donde han ocurrido disturbios recientes, pero leves y breves, también pueden ser apropiados, porque es más probable que tengan una reserva mayor de plantines, de semillas o de propágulos en la capa superior del suelo, o que todavía tenga tocones con vida. Siempre me acuerdo, nosotros cuando trabajamos sobre un barrio cerrado, yo les nombré hace un rato, acá en Urca, esta cantera, que terminó siendo un barrio cerrado que se llama Barrancas, cuando estábamos trabajando en una parte de esa un poquito más alta, yo vi unos tocones en el suelo y yo dije, vamos a dejar esto. Y le dije a los muchachos, cerramos esta parte porque justamente era al lado del límite del barrio, donde estaba cerrado con un alambrado y quedaba un pequeño espacio verde porque había una curva, no se podía edificar ahí. Entonces yo dije, bueno, vamos a cerrar acá y vamos a esperar. Y tal cual, esos tocones que había eran espinillos, pero rebrotaron bastante rápido. Y el día de hoy es que ustedes pasan por Barrancas y van a ver que esos árboles están inmensos. O sea, y yo no tuve necesidad de ir a plantar árboles, porque realmente estaban, ¿no? Bueno, los sitios con árboles individuales dispersos que pueden actuar como perchas para aves frugívoras y ayudan a desparramar las semillas. Esto es muy común para los cocos, para los molles. La restauración pasiva es especialmente ventajosa cuando se dispone con recursos financieros limitados, o sea, no hay plata para hacer mucha cosa, entonces cierro. O cuando las áreas disponibles para la restauración son áreas muy grandes. Entonces, bueno, trabajo de esa forma. Y después hay distintas técnicas de restauración, como la siembra directa de semillas. No se lo voy a leer todo, pues se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo vean, así no los aburro. Pero acá están hablando de qué forma se pueden diseminar las semillas según el tipo de degradación que ha habido en ese lugar. Después hablan de plantar árboles que favorezcan la dispersión de semillas, y acá tenemos distintos ejemplos de cómo se va trabajando en los distintos sitios, ¿no? Esto es para ayudar a favorecer la sucesión en los distintos lugares. Y que ese tipo de prácticas se utilizan para determinados tipos de suelo. O sea, en general puede ser necesario usar una especie no nativa en sitios muy degradados, en que las especies originales ya no lo van a tolerar, y estas pueden mejorar las condiciones de sitio, por ejemplo, si usamos especies fijadoras de nitrógeno, o que mejoran la fertilidad del suelo y que faciliten el subsiguiente retorno de una especie nativa, lo que hablamos recién. Y después tenemos estos ejemplos de plantaciones forestales con especies nativas, que es muy interesante esto porque lo que describe esta diapositiva es que en general en todo el mundo el problema es el mismo, que es la provisión de la planta y cómo se la va a plantar y cómo se la va a cuidar, o sea, cómo se trabaja eso, ¿no? Entonces, es muy importante poder hacer un buen diagnóstico de la situación del sitio para saber si realmente vale la pena gastar, porque se gasta mucho con las plantaciones con vegetación nativa, porque después hay que ir a cuidarlas, ¿sí? Entonces, a veces los resultados no se ven, digamos, en poco tiempo. A mí me pasó trabajando en la Pampa de la en un jardín tintorio que teníamos, que nosotros habíamos plantado vegetación nativa y alrededor del sitio donde estamos trabajando, una persona que el terreno no era nuestro, plantó un cerco de cupresus, de lambertiana, y ustedes vieron la velocidad con que crecían las lambertianas al lado de las nativas, o sea, pero les requete ganaban. Y nosotros decimos, bueno, pero ¿y ahora qué hacemos? Bueno, yo dije, las dejemos crecer mientras nos protejan las plantas y después se las sacamos y chau. Porque también había alrededor del jardín tintorio, había campos que hacían producciones agrícolas y había herbicidas, entonces, bueno, de alguna manera nos servía la barrera forestal para esa. Bueno,
Y acá tienen distintos ejemplos de distintos lugares del mundo. Esto es un lugar en Brasil, después léanlo. Después la reforestación en montaña en Japón, que también esto tiene que ver también con una mina de cobre, cómo se la rehabilitó para los distintos casos. Esto sigue siendo lo mismo, ¿no? Y acá cuentan con qué especie se trabajó para esa restauración. Y bueno, con esto ya llego al final de la presentación. No quiero ser pesado, creo que ustedes lo pueden leer y digerir un poco más si lo hacen solos, pero bueno, la introducción me interesaba que la viéramos. A ver, ahí estamos. Voy a detener la grabación.